¿Cuántos de ustedes están animados para estudiar el libro de Génesis? De verdad que para mí ha sido todo un reto y ha sido muy chévere. Ha sido muy importante empezar a recordar y a descubrir el principio de las cosas. Génesis es un libro que nos está hablando de cómo surgieron todas las cosas. Y hoy vamos a llegar al capítulo 4 del libro del Génesis, capítulo 4. Haciendo un pequeño resumen, pues vimos en el capítulo 1 la creación, ese primer versículo con el cual se abre toda esta historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es algo fascinante, es algo maravilloso, es algo sorprendente como en el principio Dios, en el presente Dios y en el futuro será Dios. Toda la gloria y toda la honra será para Dios, este Dios maravilloso que creó todas las cosas, que las hizo buenas en gran manera. Dentro de todas las cosas que creó al final, en el día sexto creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. En el capítulo 2 vimos también cómo el hombre está puesto en el huerto del Edén, tiene comunión con Dios, habla con Dios cara a cara, se deleita en Dios. Es una comunión perfecta. Pero llegamos al capítulo 3 que lo vimos el domingo pasado y entonces viene la desobediencia del hombre, el pecado del hombre. ¿Y cómo se introduce el pecado en el mundo? Ese mundo perfecto, ese mundo maravilloso que Dios había creado, y allí pues Satanás toma lugar. Satanás, como astuto, tienta a la mujer cede, desobedece el mandato del Señor de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, y ahí se empieza a desencadenar una serie de circunstancias cada vez más grandes y cada vez más terribles. Hoy llegamos al capítulo 4. Quisiera que leyéramos juntos del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oremos. Señor, esta mañana queremos venir a tu palabra, Señor, con el deseo, Señor, de que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Con el deseo, Señor, de que tu palabra, que escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, a través de tu Espíritu Santo, Señor, penetre, obre en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra, Señor, tenga sentido para nosotros hoy. Que esta palabra, Señor, y al volver a nuestras casas, después de haber escuchado esta palabra, Señor, volvamos meditando, volvamos, Señor, guardando, volvamos, Señor, con el deseo de obedecerte. Volvamos a casa, Señor, con el deseo aún más fuerte, Señor, de conocerte más, de escuchar tu palabra y de seguir, Señor, en este caminar contigo día tras día, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos ha dado luz. Tu palabra, Señor, es la que nos muestra la verdad. Tu palabra, Señor, es la que nos revela el origen de todas las cosas y hacia dónde vamos, Señor, cuando te hemos conocido, y también hacia dónde va este mundo, Padre precioso. Gracias, Señor, por revelarlo todo esto en tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo, amén. Hoy he puesto esta enseñanza por nombre: un mundo violento.
un mundo violento. Y vamos a estar hablando de un paralelo entre la violencia, por un lado, y por el otro lado la esperanza del rescate. Por un lado la violencia y por el otro lado siempre la esperanza del rescate. A manera de introducción, si miramos hoy el mundo en el que vivimos, pues vemos siempre, constantemente, toda clase de peligros, toda clase de violencia. ¿Cuáles peligros? ¿Cuál violencia? Vemos desastres naturales, basta ver los periódicos todos los días, desastres naturales, enfermedades que traen sufrimiento, actos violentos de las personas, asaltos, homicidios, guerras, todo el tiempo. No sé cuántos de ustedes les gusta escuchar noticias o ver noticias. A mí no es que me guste, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo son actos de violencia, ¿sí? Todo el tiempo. Y eso agobia, y eso, nuestro espíritu se entristece, eso nos causa carga, ¿sí? Escuchar todo el tiempo estas cosas. Pero ese es el mundo en el que vivimos. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos llenado este mundo de violencia. En el capítulo 4 del Génesis, Moisés va a describir los problemas y violencia que ocurrieron poco después de la caída del hombre. Veímos cómo Adán y Eva pecan, el Señor tiene que sacarlos del Edén, ponerlos fuera. Y entonces, a partir del capítulo 4, vamos a ver cómo se genera toda esa onda expansiva de pecado. Algo que empezó pequeño, pero poco a poco se va a ir incrementando de una manera monstruosa, porque el pecado es monstruoso, el pecado es terrible, el pecado mata, el pecado es monstruoso. Pues Moisés tiene el propósito de que cuando él escribe este libro le está escribiendo al pueblo de Israel para que conocieran el origen de las cosas. Moisés está próximo a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero él necesitaba, guiado por el Señor, demostrarle al pueblo de Israel cómo se habían originado las cosas y que tuvieran la fe suficiente para entrar a la tierra prometida. Moisés describe entonces la forma en que los hombres comenzaron a llenar el mundo con violencia y la forma en que Dios reaccionó ante dicha maldad. Si bien es cierto, el hombre pecó, el hombre desobedeció, Dios no se quedó quieto. Dios empezó a tratar también con el pecado. ¿Y cómo trató con el pecado? Siempre mostrando misericordia, siempre mostrando esperanza, siempre mostrando que había un camino diferente. En esta porción que hemos leído del capítulo 4, tenemos dos partes importantes. Una primera parte es, como hasta donde leímos más o menos hasta el versículo 10, se nos va a narrar y se nos narró allí las ocupaciones de dos hombres, Caín y Abel, los sacrificios que presentaron estos dos hombres, el primer homicidio que hubo sobre la tierra, la ubicación, a dónde llevó Dios a Caín luego de haber matado a su hermano, y también la protección de Dios sobre Caín. Pero paralelamente y de una manera simétrica, así como se desencadenó esa primera violencia, ese primer homicidio, Dios va a dar esperanza, y eso lo vemos en la parte final del capítulo 4, en el verso 25 y 26, leámoslo allá. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es asombroso ese contraste. Por un lado, al comienzo de la historia, Caín se levanta contra su hermano, alza sus manos para matar, para asesinar a su hermano. Pero al final del capítulo 4, después de que muere Abel, el Señor le da de nuevo a Eva otro hijo que se llama Set. Y de la línea de Set es que va a venir el Salvador del mundo. De la línea de Set es que Dios va a formar al pueblo de Israel. De la línea de Set es que Dios va a traer esperanza, como lo había prometido en Génesis 3:15. Y dice que entonces le nació a Set
un hijo que lo llamó Enos. Entonces dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué hermoso. Ya hombres que levantaban sus manos, pero no para matar a su hermano, sino manos para adorar, manos para reconocer la autoridad de Dios, manos para reconocer que necesitaban de la gracia y la misericordia de Dios. Esa descendencia de Seth, luego de Enos, que luego va a terminar en Abraham, Isaac, Jacob, todos los hijos de Jacob, a Moisés, y luego se va a extender eso, David, hasta llegar al Señor Jesucristo. Esa línea va a ser supremamente, o de ahí viene, digamos, toda esa línea de salvación. Entonces, por un lado, el inicio de la violencia, de la maldad en el mundo, y por otro lado, Dios siempre mostrando esperanza del rescate del pecado. Por el otro lado, otra parte, otro paralelo que encontramos aquí son las genealogías, y esto está más o menos entre el versículo 17, hablando de cómo se empiezan a construir las primeras ciudades, ¿sí? Y la descendencia como tal de Caín. Leámoslo allí en el verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz a Enoc, y este edificó una ciudad y llamó su nombre, el nombre de la ciudad la llamó Enoc. Y a Enoc le nació Irad, y a Irad engendró a Meuel, y Meuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual es padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila dio también a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces se nos narra toda una descendencia, la descendencia de Caín. Pero por el otro lado, y eso ya lo veremos el próximo domingo, en paralelo, en el capítulo 5 de Génesis se va a narrar toda la descendencia de Adán, ¿sí? Pero esa por el lado de Seth. Entonces el próximo domingo estudiaremos esa descendencia. Entonces, volviendo de nuevo a nuestra primera parte de hoy, quisiera arrancar con el verso 7, versículo 7, hablando en una primera porción, hablando de el poder del pecado, el poder del pecado. Y dice, le dice Dios a Caín, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Nunca debemos olvidar como creyentes el poder del pecado. ¿Cómo se originó el pecado? En el huerto. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Adán y Eva quisieron hacer las cosas a su manera. Y aquí entonces Caín va a estar a punto de tomar una decisión importante. Y entonces le dice Dios a Caín, si bien hicieres, si obraras de buena manera, no serás enaltecido. Pero luego le dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. El pecado es más, o el pecado no es solo lo que hacemos, que es contrario a la voluntad de Dios. El pecado es un poder que gobierna, que domina nuestras vidas. Cuando no conocemos a Cristo, el pecado tiene ese poder de arrasar, tiene el poder de hacer mal, tiene el poder de destruir, y a tal punto que tiene el poder de matar. Y por eso Dios también le había dicho a Adán y Eva que el día que comieran de ese fruto de ese árbol, morirían. No murieron instantáneamente, pero de ahí en adelante lo vamos a ver en el capítulo 5, cómo empiezan a morir las personas, generación tras generación. El pecado es terrible, el pecado destruye, el pecado mata. Y Dios estaba aquí en su misericordia previniendo a Caín antes de que tomara cualquier decisión. Le está previniendo y le dice,
si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, porque si cedes al pecado, el pecado te va a dominar, el pecado te va a dominar. Y entonces, tenemos que ser conscientes, mis hermanos, del poder del pecado, porque el pecado es como esa, como ese tigre, como ese león que está al acecho, ¿sí? Y que está presto a asaltar, y que está presto a ver cómo se introduce en nuestra mente, se introduce en nuestro corazón y nos envuelve, y nos envuelve. Y entonces va a producir maldad a través de lo que nosotros hacemos. En segundo lugar, quisiera, mis hermanos, que miráramos lo sutil del pecado, lo sutil del pecado. Y me voy a devolver al versículo 1, cuando dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dios había hecho una promesa en Génesis 3:15, de que un día enviaría a un Salvador, de que un día un descendiente de la mujer destruiría el pecado. Y tal vez aquí Eva pensó que Caín era ese descendiente, ¿sí? Y con mucho gozo, con mucha alegría, recibió a ese bebé. Dios le concedió ser mamá, seguramente como Dios también lo había dicho, con dolor en su parto, ¿cierto? Era parte de la consecuencia de su pecado, concebir los hijos con dolor, pero nace Caín y entonces ella dice: por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Y tal vez ella espera que Caín sea ese Mesías prometido, no sabiendo lo que iba a pasar en el corazón de este muchacho. Y dice que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí todo bien. Dos hermanos, el uno es agricultor, el otro cría ganado, cría ovejas. Dice en el verso 3: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando miramos así por encima decimos: pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dos hombres que tienen dos oficios diferentes, que vienen y presentan una ofrenda. El uno trae del fruto de la tierra, el otro trae un cordero, lo más gordo de su rebaño. Pero ¿por qué Dios se agrada del uno, de la ofrenda de Abel, y por qué desprecia la ofrenda de Caín? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está la diferencia? La diferencia está en lo sutil del pecado. Y ahí les invito a mis hermanos que con mucho cuidado examinemos nuestros corazones y quiera el Espíritu de Dios llevarnos a ser cuidadosos y a juzgar el pecado en nuestras propias vidas, no a juzgar el pecado de los demás, no a señalar el pecado de los demás, sino a juzgar nuestro propio pecado, porque el pecado es sutil. ¿Y en dónde está la sutileza? Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Seguramente que Caín había tenido que labrar, y como el Señor también le había dicho, parte de su juicio a él fue que tenía que labrar la tierra y sudarla, ¿cierto? Sudarla para que diera fruto su trabajo. Y él con mucho esfuerzo trae de lo que dio su tierra, produjo su labranza. Mientras que su hermano trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel, si recordamos, ofreció un sacrificio. ¿Cómo sabemos que él ofreció un sacrificio? Porque recordemos cómo Adán y Eva fueron cubiertos, sus cuerpos después de que pecaron, que se vieron desnudos, que huyeron de la presencia del Señor. ¿Qué hace el Señor? Cubre su desnudez con pieles,
Es decir, que un corderito, una ovejita, tuvo que haber muerto para que Dios pudiera cubrir su pecado. Y entonces, seguramente Adán y Eva habían enseñado, habían instruido a sus hijos de cómo acercarse a Dios, cómo venir a Dios. Abel, en obediencia y reconociendo la autoridad de Dios, trae su oveja, la sacrifica. Hay sangre allí, en ese altar. Reconoce que necesita, que es pecador, que necesita un Salvador, y espera seguramente, porque lo único que ellos conocían era Génesis 3:15, que un día vendría un Salvador, que un día vendría un libertador. Él tiene esa esperanza, tiene esa fe. Mientras que su hermano trae de una manera descuidada del fruto de la tierra, pensando que con eso podía agradar a Dios, pensando que de esa manera podía acercarse a Dios, y lo hace de una manera descuidada porque no era la manera correcta de acercarse a Dios. Dios ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Dos ofrendas, dos personas que aparentemente creen en Dios, pero las motivaciones del corazón son diferentes. Y cuidado, mis hermanos, con estas motivaciones del corazón, porque esa es la sutileza del pecado. Ahí radica el poder del pecado. ¿Y cuál es esa sutileza? Cuando queremos o pensamos que estamos ofrendando a Dios, que estamos haciendo lo correcto, pero al final lo que estamos buscando es nuestra propia gloria. Al final lo que estamos diciendo es: Señor, bendíceme porque mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he trabajado, mira lo que yo he traído delante de ti, bendíceme. Estás en deuda conmigo, me debes. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Era lo que estaba diciendo el hermano mayor. Y estaba enojado con su hermano. Y aquí está Caín enojado con su hermano, porque esa sutileza del pecado nos lleva a compararnos con los demás. Y está enojado este hermano mayor. ¿Cómo es que mi hermano menor se ha gastado todo? Y ahora regresa y mi papá le ha hecho una fiesta y ha matado el becerro más gordo. Yo no quiero estar ahí. Está enojado con su papá. Está enojado con su hermano. Porque le dice a su papá: papá, yo te he servido. Yo te he obedecido en todo y nunca me has dado un cabrito para mí. ¿Qué estaba buscando este hermano mayor? Su beneficio, su beneficio. Y mis hermanos, es muy fácil hacer cosas que pensamos que son buenas, pero queremos que al final Dios nos recompense por estas cosas. Y eso es lo que no agrada a Dios. Lo único que agrada a Dios, nos lo dice Hebreos 11, es la fe en Jesucristo. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel? Porque dice Hebreos 11 que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio. Por la fe. No estaba Abel trayendo de sí mismo, no estaba Abel poniendo delante del Señor sus propias obras, estaba poniendo delante del Señor el sacrificio. Estaba diciendo: Señor, estoy tan agradecido contigo por lo que tú has hecho, yo debía haber muerto. Y aquí está el sacrificio de esta oveja que representa que yo debía haber muerto, pero es Cristo el que murió por mí. Fue Él. Y por eso estoy tan agradecido. Y por eso ofrendo, y por eso estoy aquí en adoración. Mi corazón se doblega delante de ti, no por lo que yo he hecho, sino por lo que tú has hecho por mí. Y esa es la gran diferencia en estos dos hombres, en el corazón de estos dos hombres. El uno piensa que Dios le debe, pensando estar haciendo algo bueno, pero no se trata de eso. Se trata de acercarnos a Dios no por mis méritos, no por lo que he hecho, sino que me acerco a Dios por lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué se agrada a Dios? Porque ve a Cristo, ve el sacrificio de Cristo, ve la sangre de su Hijo
y por eso se agrada a Dios. Nunca olvidemos esto, mis hermanos. El pecado es sutil y créanme, yo llevo años de conocer al Señor. Tengo 56 años, conocí al Señor desde pequeñito. Fui a la escuela dominical, crecí, anoche estábamos hablando con los jóvenes. Fui joven, tuve 20 años también, ¿cierto? Y un corazón vagabundo, ¿sí? Tengo 56 años, mis hermanos. Y hoy día, estas cosas son tan reveladoras porque el pecado es sutil y porque podría pensar, Señor, he criado estos hijos y me debes, porque míralos, porque hacen, porque son así, tan nobles, tan obedientes, y me debes, Señor, y no hay tal. Si de algo me debe gloriar es de la cruz de Cristo, como decía Pablo. Si de algo me debe de gloriar, no es por mí, sino por lo que Cristo ha hecho por mí, su sangre derramada, su sacrificio. Por eso es que se agrada a Dios de mí, porque estoy en Cristo. Él me ve en Cristo. Que el Señor nos libre, mis hermanos, de sacar pecho, de gloriarnos, pensando que hacemos cosas buenas. Señor, yo voy a la iglesia. Señor, yo leo la Biblia. Señor, yo le comparto a mis compañeros de trabajo. Señor, yo voy a las misiones, yo salgo, yo. Mira lo que he hecho. Tienes que recompensarme, tienes que bendecirme. No es eso de lo que Dios se agrada. Dios se agrada de un corazón humilde, de un corazón que se doblega a Él, a Dios. No un corazón que se doblega a sí mismo, un corazón que se adora a sí mismo. Eso fue lo que ofreció Caín. Aquí está el fruto de mi tierra, yo me la he sudado y aquí están mis frutos. Pero no era la manera correcta de acercarse a Dios. La manera correcta era a través de la sangre de un cordero. Esa es lo sutil del pecado. Lo tercero, mis hermanos, la victoria y la esperanza que tenemos. Porque igual en el verso 8 dice, y Caín, antes Dios le advierte, y en eso vemos la misericordia y la gracia del Señor. Dios le advierte, pero dice que Caín, dice en el verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No sabemos con qué lo mató. El caso es que se levantó y lo mató. Y ahora dice en el verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor tan misericordioso, ¿dónde está tu hermano? Después de haber hecho lo que había hecho, y no era porque Dios no supiera dónde estuviera y qué había hecho Caín, después de haber hecho lo que había hecho, ¿qué hubiera podido hacer Dios? No sé, enviar un fuego o decir una palabra y mandarlo lejos, yo no sé. Terrible lo que ha hecho Caín, lo que acaba de hacer. Pero tan cínico Caín de decir, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué cinismo! Y miren, mis hermanos, cómo el pecado va avanzando. Caín se compara con su hermano porque ve que la ofrenda de su hermano es acepta delante de Dios y empieza a crecer en él un odio, un rencor, unos celos, a tal punto que el pecado ahora lo va a dominar. ¿Y qué va a hacer? Mata a su hermano sin problema. Se levanta y mata a su propio hermano. Y ahora que Dios viene delante de él y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, no lo sé, no me importa. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y mire, mis hermanos, la responsabilidad de un hermano mayor de cuidar de su hermano menor. Hubiera podido decir, ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Dónde está? ¿Le pasó algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Necesita ayuda? No, todo lo contrario. No me importa. No me importa mi hermano. En la historia del hijo pródigo, el hijo mayor, sabiendo que su hermano se había ido y estaba malgastando su vida,
El deber del hermano mayor era haber ido a buscar a su hermano. ¿Dónde está? Se desapareció, no sabemos nada de él. O tal vez he escuchado que está en tal lugar, que están en una vida perdida. Tal vez voy a ir a buscarlo, voy a llamarlo, voy a traerlo de nuevo a la casa del padre. Pero el hijo mayor, ¿qué hace? Se llena de celos, se llena de ira. No quiero entrar, no me importa que haya vuelto. Qué dureza de corazón, qué insensibilidad. En vez de gozarse con su papá de que hubiera vuelto, ahora él está duro de corazón, está insensible. Y así está Caín. Pero ahora viene la esperanza. Y dice en el verso 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Wow. Antes Dios había matado a un corderito para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Probablemente Abel también había derramado sangre para presentarla delante del altar y adorar a su Dios. Pero ahora era la primera vez que la sangre humana, sangre de un hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, porque no dejamos de ser hechos la semejanza de Dios, ahora la sangre del hombre estaba derramada, cayendo sobre la tierra. Qué tristeza. Y fíjense cómo el pecado nos lleva de cuesta abajo, como cuando uno se lanza por esos rodaderos, por esos toboganes, ¿cierto? Que tú arrancas allá, arrancas más lento, pero de pronto ¡fu! Se va a una velocidad impresionante. Así va el pecado desde el capítulo 3, 4, 5, 6. Va a haber una velocidad impresionante de cómo crece ese pecado, cómo se vuelve gigante, cómo lo abraza todo, como un incendio que empieza chiquitico. No sé si han visto en las imágenes en España ahora eso, impresionante cómo barre, quemando todo, arrasando todo. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué clama? Justicia. Justicia. Un hombre inocente, Abel, muerto de la mano de su hermano, lleno de celos. Pero Dios no deja las cosas así. Esa sangre derramada de Abel clama justicia. Y desde ese momento hay muchas sangres que se han derramado sobre la tierra a causa de la violencia. Y cada vez que muere una persona, esa sangre clama justicia. Esa sangre clama justicia. Esa sangre clama justicia. Clama justicia, esa sangre. Valito, si me ayudas a proyectar un momentito. Voy a pasarme aquí a algo y es mostrarles este plan general de estas líneas que se están trazando aquí en Génesis. Voy a voltearme aquí para poder acompañar. Entonces, empezamos por Caín y Abel, dos hermanos. Caín, probablemente con una roca, no sabemos si habían cuchillos, ya existían los cuchillos, no lo sé, pero mata a su hermano. Y Abel, hablamos de cómo a través de Set, los hombres empiezan a adorar al Señor. Luego, bueno, eso va a seguir avanzando el tema, la maldad del pecado, va a aparecer Noé, va a aparecer Moisés, pero luego aparece Cristo en el Nuevo Testamento. Vemos a Cristo y vamos a ver esas dos líneas. Entonces la siguiente, ahí, Cristo, el sufrimiento de Cristo. ¿Como resultado de qué? De la violencia que apareció con Caín, ¿sí? Porque ¿qué va a pasar con Cristo? Cristo va a venir a un mundo lleno de Caínes, a un mundo de maldad, a un mundo perverso, a un mundo que estaba en tinieblas, y ahí va a venir Cristo. ¿Y qué van a hacer los hombres? Lo van a tomar. ¿Y qué van a hacer con él? Lo mataron, lo matan. Pero
Lo maravilloso de esto es que Cristo no fue que lo mataran. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Por el otro lado, por el lado de Abel, la esperanza. Cristo es esa esperanza de nuestro rescate, de la violencia, de la maldad, del pecado. Luego vamos a hablar ahorita de la iglesia para nosotros. ¿Qué tenemos nosotros como iglesia? ¿Qué tiene que ver esto que hemos leído con nosotros como iglesia? Pablito, ¿qué nos dice el Señor? Violencia continua. Estamos en un tiempo donde tal vez ahorita no lo veamos tanto, pero hay partes de este mundo donde la iglesia está siendo perseguida, donde Caínes se están levantando para matar a estos hombres creyentes que por amor al Señor proclaman y anuncian su nombre. Y esto cada vez va a ser mucho más creciente, esa violencia contra la iglesia. Pero ¿cuál es el punto para nosotros como iglesia? La perseverancia continua, y lo vamos a ver ahorita al final. Y al final de todo, el futuro. ¿Qué va a pasar con la violencia? Va a llegar un momento en que eso va a desaparecer para siempre. Va a desaparecer la violencia para siempre. Y al final, el rescate final. Cristo ya nos ha rescatado del pecado, del poder del pecado, de la maldad del pecado, pero llegará un punto donde Él gobernará para siempre, universalmente. Le adoraremos, le exaltaremos, toda lengua, toda tribu, toda nación. Estaremos con Él para siempre. El rescate final. A manera de aplicación, mis hermanos, quisiera terminar con estos pasajes. Pablito. Hablando de la obra de Cristo y volviendo aquí a nuestro capítulo 4, cuando el Señor le dice a Caín, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hebreos 12, 23 y 24, si pasas ahí, Pablito, por favor. Dice Hebreos 12, 23 y 24: y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién? De la de Abel. Caín mata a su hermano, la sangre de su hermano Abel cae a la tierra y esa sangre clama por justicia. Pero un día Jesús vino a este mundo lleno de Caínes. ¿Qué hicieron los Caínes? Mataron al santo, mataron al Hijo de Dios, y esa sangre cayó otra vez sobre la tierra. Pero esa sangre que cayó sobre la tierra ahora clama por justicia. ¿Y cómo es que esa justicia aplica para nosotros? Cada vez que confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, mis hermanos, nunca olvidemos, afiancémonos a esta verdad, que esa sangre rociada habla mejor que la de Abel. Esa sangre rociada es nuestra justicia. Esa sangre rociada es la que, cuando pecamos, el Señor Jesús dice delante del Padre: yo clamo justicia, porque esa justicia ya fue obrada a través de mi sacrificio. Ya no hay condenación. No lo condenes, no lo condenes, no lo juzgues, porque si ha pecado, yo pagué por él. Si ha pecado y se ha arrepentido y ha confesado su pecado, es mi hijo, está en Cristo. Yo pagué por él. No hay condenación. Y es más, una cosa, mis hermanos, este Jesús es nuestro hermano mayor. Este Jesús es el que nos protege. Este Jesús es el que dice: yo morí por mi hermano menor. Qué maravilloso, qué asombroso. Esa sangre clama justicia. Yo pagué. No hay condenación, no hay muerte. Y qué libertad para nosotros, mis hermanos. Qué libertad tan grande saber que nuestro pecado puede ser limpiado por la sangre de Cristo. Esa sangre que clama justicia todo el tiempo delante de Dios. Hablando del rescate, la obra de Cristo que hizo con nosotros, Hebreos 2, 14 y 15.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros esperábamos rescate. ¿Quién es el que nos ha rescatado? Cristo Jesús, a través de su obra. Ahora, para nosotros como iglesia hoy día, la violencia continúa. Mateo 23, 34 al 35 dice: por tanto, he aquí que os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La violencia continúa, mis hermanos. Mártires, creyentes en muchas partes del mundo mueren hoy en día. La iglesia siendo perseguida y va a seguir siendo perseguida. Pero viene la esperanza del rescate. ¿Cuál es nuestra esperanza para nosotros en este tiempo? Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que nos sostiene en este tiempo, en medio de la violencia, en medio de la persecución? La fe, la confianza de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si aún nuestros cuerpos llegan a morir por causa de esa violencia, no pasa nada. Somos de Cristo, somos de Él, sabemos para dónde vamos. Sabemos cuál es nuestro destino final. No debe haber angustia, no debe haber temor. Y finalmente, ¿cómo todo esto conecta con el libro de Apocalipsis? El fin de la violencia está prometida allí en Apocalipsis 21, al 5, y dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y con respecto al rescate final, Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Sí ven cómo conecta Génesis 1, 2, 3, 4? Vamos en el capítulo 4, pero vuelve a toda la historia, etapa a etapa de la Biblia. Allí está el final de lo que nos espera a nosotros. Una santa ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Y allí estaremos delante del Señor toda una eternidad, disfrutando de su presencia y adorándole, levantando nuestras manos, diciendo: Señor, no a nosotros, oh Dios, dice el Salmo 115, sino a tu nombre sea dada la gloria, no a mí, Señor. Mis hermanos, el pecado es muy sutil y siempre queremos que algo se nos reconozca. Siempre queremos que algo se nos reconozca, que nos den la palmada, que nos digan: lo has hecho bien. Y qué orgullo, qué vanidad. Que el Señor nos ayude a examinar nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a decir: Señor, no a mí, no a mis obras, sino lo que tú has hecho. La sangre de tu Hijo amado es la que cuenta delante de ti. Y eso es que tú te agradas siempre y nunca te dejarás de agradar.
Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre hay esperanza, Señor. En medio de un mundo decadente, Señor. En medio de un mundo, Señor, que te resiste, que te odia, que mata a tus hijos, Señor. En medio aún de creyentes, Señor, que vamos a la iglesia, que leemos nuestras Biblias, que oramos, pero que buscamos nuestra propia gloria, Señor, como Caín. Señor, perdónanos. Señor, gracias por la sangre de Cristo, que clama justicia todo el tiempo, Señor. Porque lo único, Señor, que limpia nuestro pecado, nuestra maldad, es tu sangre. Gracias, Señor, por esa sangre del Cordero inocente, del Cordero perfecto, del Hijo de Dios, derramada hasta la última gota, cayó sobre esta tierra para librarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para que podamos alzar manos santas, Señor, delante de ti. Señor, examínanos. Y si hay cosas en nuestros corazones, pecado en nuestros corazones, Señor, que guardamos, pecado en nuestro corazón, Señor, que no lo juzgamos de la manera correcta, sino que vivimos en el pecado, Señor. Perdónanos, Señor. Y que la fe que pusiste, Señor, en Abel, sea esa fe, Señor, que nos haga volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento y en adoración, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.